ganchillo dictas. Vamos a proceder a tejer la pierna de nuestra nariz. Aquí ya tengo tejida una piernita ya, en total son dos, y ya tengo ya el modelo de piernita que vamos a aprender a tejer ahora. Esta es la parte del muslito, como veis, esta la de la pantorrilla, porque así se nos queda más definida lo que es la rodilla, ¿de acuerdo? Esto no se rellena, esto se hará, está justo con la medida justa para que entre el cable alámbrico, el cordón alámbrico en este caso, sin necesidad de tener que forrar lo que es la parte esta inferior de la pierna. Aquí ya en la parte del muslo ya sí que ya tendremos que forrar algo, pero eso ya lo veremos al final del vídeo. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Utilizaremos el ganchillo número 0, ahora os lo enseño. Sabéis que hemos estado trabajando hasta ahora, estamos trabajando con el ganchillo 0 y el 1, ¿no? Pues para las piernas vamos a utilizar el más gordito, que es el 0. Pues como decía, haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer los 6 puntos bajos. Este no cuenta como punto y ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo cerramos. Con un nudo deslizado o un punto deslizado, y ahora nos está diciendo el patrón, para que le coja más el la, que tenemos que hacer un punto bajo por cada punto bajo, o sea, ningún aumento, ninguna disminución. Lo que voy a hacer es colocarme el marcador cuando haga el primer punto, porque aquí tenía el deslizado y ese no cuenta. Intentar que las dos hebritas del punto se agarren bien, ¿vale? Aquí ya tenemos un punto, le pongo el marcador. Un punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta ya es la segunda vuelta, ¿vale? Vamos a por la tercera. Yo suelo trabajar en espiral porque no me gusta que se me vaya notando cada vez que voy enganchando, por lo tanto ya trabajamos en espiral y este ya sería nuestro primer punto de la tercera vuelta. En la tercera vuelta hacemos un punto y un aumento, o sea, hemos hecho el punto y ahora hacemos en el mismo lugar el aumento, ¿vale? En total son 12 puntos. Voy a acercar un poquito más la cámara porque no quiero que se me descuadre mucho. Entonces hemos hecho 2, 3, el aumento 4, 5, el aumento 6, 7, el aumento 8, 9, el aumento 10, 11 y el aumento 12. Ahora nos vamos a la vuelta número 4. En la vuelta número 4
haremos un punto bajo por cada punto bajo, o sea, no habrá ningún aumento, ninguna disminución, ¿vale? Os lo hago rapidín. Como veis son 12 puntos, entonces 1, 2, 3, 4, hay que coger las dos hebritas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la vuelta número 5 haremos lo mismo, un punto bajo por cada punto bajo, o sea, ningún aumento, ninguna disminución. No estoy cortando el vídeo porque me interesa que veáis lo que va lo siguiente. Voy a hacer ya lo mismo. Aquí pongo el marcador. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voy a coger más hebra, 10, 11 y 12. Estamos ahora en la vuelta número 6, ¿vale? Lo voy a poner ya en el marcador y ahora os diré por qué no he estado escondiendo la colita de la que venimos con el anillo mágico. Bueno, pues voy a poner el marcador en la vuelta número 6. Y ahora vamos a esconder lo que es la colita que veníamos trayendo desde que hicimos el anillo mágico, ¿vale? La enrollamos por aquí bien. Y como esto va a ser la puntita de nuestra nanis del pie, va a ser la puntita de aquí del pie y no lo vamos a tener forradito, pues lo que hago es que se me quede de camita, aunque no hará falta porque el cordón alámbrico no se va a salir, o sea, y el alambre tampoco se sale, pero me gusta que se quede esto acolchadito, que no se vea nada, ¿no? Así se queda todo bien acolchadito aquí y todo esto irá relleno del cordón, ¿vale? Por lo tanto, continuamos, estamos en la vuelta número 6. Ponemos el marcador, me lo voy a poner aquí, porque este era el primer punto. Y ahora hacemos un punto bajo y una disminución, ¿vale? El punto bajo, ya lo tenemos. Y el marcador lo debería haber hecho después. Vale, lo pongo después. Tenemos un punto bajo y ahora hacemos, a ver que me lo hago, sí, lo hago después. Y ahora hacemos la disminución. El marcador me lo voy a poner aquí, en este puntito de aquí. Y seguimos un punto bajo y una disminución. Continuamos un punto bajo y una disminución. Otro punto bajo, y por último una
disminución. En total nos tienen que quedar 8 puntos bajos. A ver que me quede más ahora. Nos tienen que quedar 8. Le pongo el marcador. Y ahora tenemos que ir trabajando con mucho cuidado, en la vuelta número 7 a la 17, de las 7 a la 17, pongo el marcador en las 7, un punto bajo por cada punto bajo, o sea, ni aumentos ni disminuciones, tenemos un punto. Vamos al segundo. Os hago la primera vuelta y luego ya vosotros a vuestro ritmo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, ni aumentos ni disminuciones, tienen que quedar 8 puntos bajos en total. Me hago el primer puntito del siguiente y recordar de las 7 a la 17. 8, ya hemos llegado a la vuelta número 18. Ya tengo el marcador, el primer punto, y aquí haremos 2 puntos bajos y un aumento. Vale, pues tenemos el primer punto, hacemos el segundo punto y el aumento. Mira que no lo he hecho bien. Segundo punto y el aumento en el mismo lugar. Y ahora continuamos con un punto bajo por cada punto bajo, o sea, ningún aumento. Aquí hay que ir con mucho cuidadito de no tener que saltarse ningún puntito, que es muy fácil saltárselos. Vale, ya llegamos a la vuelta número 19. Vamos a hacer un punto bajo, le ponemos el marcador. Y en la vuelta número 19 hacemos 3 puntos bajos y un aumento. Tenemos el primer puntito, vamos a por el segundo, 2 y 3 y el aumento. Y ahora hacemos un punto bajo por cada punto bajo, o sea, ni aumentos ni disminuciones, ¿vale? Estamos haciendo la parte de la pantorrillita. Que no me deje ningún puntito. Que hay que ir con mucho cuidadín, que aquí es muy fácil saltarse puntitos y no hay que hacerlo. Para que salga perfecto. Vamos a quitar el marcador y nos vamos a la vuelta. Hemos hecho la 18, 19 y ahora nos vamos a la vuelta 20.
parte. Y aquí tenemos que hacer el primer punto bajo de la vuelta 20. Ponemos el marcador. Y nos está diciendo, os voy a acercar un poquito más, porque ahí no lo vais a ver bien. Ahí sí que lo vais a ver bien. Vale, nos está diciendo que hagamos en la vuelta número 20 4 puntos bajos. Tenemos 1 y un aumento, 1, 2, 3 y 4. Y ahora haremos el aumento en el mismo sitio, y continuamos un punto bajo por cada punto bajo, ni aumentos ni disminuciones. Pues vamos a hacer el punto bajo por cada punto bajo, aquí para que no nos saltemos nada, y como veis estiro hacia arriba para que no me coja ninguna de estas de aquí. Y el último puntito. Vale, quitamos marcador. Y hacemos el primer puntito de la vuelta número 21. Ponemos marcador de la vuelta 21. Vamos a poner aquí la vuelta 21. En la vuelta 21 hacemos 4 puntos bajos y una disminución. Pues tenemos el primer punto bajo, vamos a por el siguiente, que es 2, 3 y 4. Y ahora haremos la disminución. Pues una. Y ya me pongo el dedito aquí para marcarme bien las disminuciones, porque así no me salto ningún puntito. Lo que sí que hago es ajustarlo bien y vamos a marcar ya la disminución bien. A ver si me deja una y la otra. Ya tenemos la primera disminución y ya continuamos con un punto bajo por cada punto bajo. Pues, ni aumentos ni disminuciones. Quitar el marcador, hacemos el primer puntito de la vuelta número 22, ponemos el marcador, el cuentavueltas también a la vuelta 22, y en la vuelta 22 volveremos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Pues que tenemos el primero, 2, 3 y 4. Y ahora me pongo el dedín para la disminución y así me lo marco bien. Aquí tengo el primero y la segunda hilita y una disminución. Y continuamos un punto bajo por cada punto bajo. Pues continuamos. Vamos a quitar el ladrito y marcamos el primer puntito de la vuelta número 23, ponemos el marcador, ponemos el cuentavueltas a la vuelta número 23 y en la vuelta número 23 seguimos con un punto bajo. A ver, perdón, 4 puntos bajos y una disminución. Entonces tenemos el primero,
Vamos a por el segundo, 2, 3 y 4. Y ahora la disminución. Ya que me ponga, yo con el dedito me lo hago más segura. Vamos a poner la disminución, esta de aquí y esta, ahora. Y continuamos un punto bajo por cada punto bajo. En total nos tienen que quedar 8 puntos, ¿eh? En la vuelta número 23 nos tienen que quedar 8 puntos. Damos el marcador. Ponemos el marcador. Vuelta número 24. Un punto bajo por cada punto bajo, o sea, ningún aumento y ninguna disminución. Y en total son 8. Entonces tenemos 1, vamos a por el segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí y 8. Quitamos el marcador y hacemos el punto bajo de la vuelta número 25. Ponemos el cuentavueltas a la vuelta número 25 y seguimos un punto bajo por cada punto bajo, o sea, ningún aumento, ninguna disminución. Tenemos el primero, 1, 2, 3, 4, en total son 8, 5, 6, 7 y esta de aquí 8. Vamos a la vuelta número 26. Hacemos el primer puntito y ahora ya hemos terminado de hacer la pantorrilla y ahora vamos a hacer el muslito. A ver, vuelta número 26. Pones el marcador, el cuentavueltas, el marcador y nos está diciendo la vuelta número 26 que hacemos 3 puntos bajos y un aumento. Tenemos el primer punto, 2, 3 y ahora hacemos el aumento en el mismo sitio. El aumento. Y ahora continuamos con un punto bajo por cada punto bajo, o sea, ni aumentamos ni disminuimos. Continuamos con un punto bajo por cada punto bajo hasta llegar hasta el final, pero como es cortito no corto el vídeo, Bueno, quitamos el marcador, voy a formar hebra, hacemos el primer puntito de la vuelta número 27, aquí ponemos el cuentavueltas a la 27 y en la vuelta número 27 hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Tenemos el primer puntito, vamos a por el segundo,
y el aumento en el mismo sitio. Y continuamos. Coge el dato, tres puntos bajos y un aumento. Por lo tanto, 1, 2 y 3. Y en el mismo sitio un aumento. Y ahora volvemos a continuar. 1, 2 y 3. Y en el mismo sitio un aumento. Y continuamos. 1, creo que ya está. Sí. Nos daba a uno más. Quitamos el marcador, hacemos el punto bajo de la vuelta número 28 y ahora nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Vamos a ver si nos quedan los 12 puntos bajos, porque hacemos un punto bajo por cada punto bajo, que es la 28. A ver. Y nos tienen que quedar 12 si lo hemos hecho bien. Si lo hemos hecho bien, tienen que quedar 12 puntos bajos. Vamos a ver. Tenemos el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo hemos hecho bien. Bueno, pues ahora en la vuelta número 29 vamos a quitar el marcador. Hacemos el primer puntito de la vuelta 29. Ponemos el marcador. Y en vueltas a la 29 voy a aquí más hebra, que me queda corta de brita. Ahora os enseñaré la nani que me ha tomado el sol. La tengo aquí de reportera de cámara. A ver, en la vuelta número 29 hacemos 5 puntos bajos. Tenemos el primero, por lo tanto ya segundo 2, 3, 4 y 5 y un aumento en el mismo sitio. Y ahora continuamos, 3 puntos bajos y un aumento, pues 1, 2, 3 y el aumento. 1, 2, 3 y el aumento. Y aquí hacemos 1. Bueno, pues ahora en la vuelta número 30 creo que es, sí. He hecho el punto bajo, le pongo el marcador. En la vuelta número 30 es un punto bajo por cada punto bajo, por lo tanto nos tienen que quedar 16. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Tenemos el primer punto, no hay aumentos ni disminuciones, El primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11, 12, 13, 14, 15 y el que traíamos 16, que no lo he contado, ¿vale? A ver, el de la vuelta número 31, volvemos a hacer lo mismo. Un punto bajo por cada punto bajo, en total 16. Tenemos uno. ¿Sabes si lo hemos hecho bien? No nos hemos descontado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Pues vamos bien. Vamos muy bien. Hacemos el siguiente punto de la vuelta número 32. Ponemos el marcador en la vuelta 32 y hacemos 6 puntos bajos y un aumento. O sea, ya tenemos el primer puntito y ahora el segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, ¿qué he pasado? Son 6 puntos bajos. He quitado 2, No pasa nada contando. 6, un aumento. Ahora continuamos 4 puntos bajos y un aumento, por lo tanto 1, 2, 3 y 4 y en el mismo sitio el aumento. Con negrita y 1, 2, 3 y 4 y en el mismo sitio el aumento. Y aquí ya no nos da para más, 1 y 2. No nos deja para más. Y en la vuelta número 33 vamos a hacer el primer punto. Bajo. Ya estamos acabando casi. Pues voy marcando en la 33. Pues tenemos que hacer un punto bajo por cada punto bajo. En total nos tienen que dar 19. Vamos a ver si nos da 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y... uy, que me ha saltado. 18 y 19. Entonces está bien. Pues ahora ya de la 34 a la 37, un punto bajo por cada punto bajo, igual como en la 33, y
En total 19 puntos. Se me ha saltado el marcador. Menos mal que tengo uno blanquito por aquí. En total 19 puntos, o sea, recordar de la 33 a la 37, un punto bajo por cada punto bajo, en total 33. 19, perdón. Repito, estoy mal, estoy muy mal. Vuelta 33 a la 37, 19 puntos bajos.